You can go look and run moon and for right you welcome to a major Mesumara Vajala. Pinel welcome one Marabone, the Mondan, Tata, Japan, Puduayan welcome to a major Mesumara Vajala. Pinel welcome one Marabone, the Mondan, Tata, I know, I should have announced myself. Eugene Levy. I'm your...
Under a parley, yet come around under a parley. The Kiran Gonaran, Chimple Narok, Toda Chalunido, Toda Chalunya, look at the witch. Kada chagari kumat Ibu gaya sagako Jumpal naro ke dega tichi birwich Bueno, compañeros y compañeras que me escuchan. El cantante está cantando de la misma cosa que yo voy a hablar. Está diciendo que aunque no podemos perdonar, pero hay algunas cosas que nunca se olviden. ¿Y cuáles son esas cosas que no se olvidan nunca? Son lo que voy a tratar de responder como una forma de pregunta. Estoy preguntándome cómo me salvé el día 15 de diciembre de 2013, cuando el genocidio contra la población del tribu Nuer en Yuba, bajo la responsabilidad y liderazgo del presidente Salva Kiir Mayardit. Bueno, yo lo puse ahí como una forma de pregunta. ¿Cómo me salvé en ese día? El día 15 de diciembre de 2013, que fue el genocidio contra una tribu que se llama Nuer. ¿Quién lo hizo? El gobierno del presidente Salva Kiir Mayardit. Directamente voy a responder la pregunta, ¿cómo me salvé? Yo estaba aquí, vivía aquí en Canadá. Me llamaron que tenía que ir al sur de Sudán. Bueno, era mi responsabilidad también ir. Fui al sur de Sudán para participar en un referéndum para decidir que si vamos a ser un país independiente o vamos a seguir como país unido con el Sudán del Norte. Yo trabajé con el compañero Pagan Amum. En aquel tiempo era el secretario general del partido de Movimiento de Liberación para el Pueblo de Sudán. Trabajamos en el secretariado, como nos pusieron como en la parte ideológica para movilizar el pueblo para que voten a favor del referéndum por la independencia de Sudán del Sur. Hicimos la campaña para que el pueblo vote a favor de la separación. A mí me dieron 3 estados. Cuando hablo de estados, nosotros estamos usando una forma semifederalismo. Lo llamamos estados, pero son provincias. Provincia de Jonglei, provincia de Unity State, el estado de Unidad, también el estado de Jonglei o la provincia de Jonglei.
y Upper Nile, Alto Nilo, la provincia de Alto Nilo. Ahí me pusieron para movilizar a la población para que voten a favor de la independencia. Bueno, nosotros en el sur de Sudán tenemos 64 tribus y cada tribu tiene su dialecto, tiene su territorio marcado. Y para ir a esos pueblos o para llegar a esas tribus, con ayuda de la Nación Unida nos pusieron helicópteros para poder hacer la campaña para que el pueblo vote a favor de la separación. Bueno, en esos lugares tiene que llevar traductores que hablan esos dialectos, porque todos no hablan inglés o árabe, porque tenemos dos idiomas nacionales, el árabe y inglés, y 64 dialectos. Hicimos la campaña y el pueblo entendió, aunque hubo un pueblo analfabeto, mayoría, el 80%, no saben ni el por qué el país. Te preguntan ni por qué votamos por separación. Si estamos aquí, si tú no tienes donde vivir, venga, te voy a dar una tierra aquí. El problema no se trata de la tierra chiquita que tú tienes, sino había que decirle o enseñarle qué cosa es el país, el concepto de la patria, el concepto de la independencia. Y entendieron. Nosotros votamos. Y cuando votamos, el 99% de la población del Sudán del Sur votaron a favor de la independencia. Es una elección casi, se puede decir, unánime. Logramos la independencia, entonces se planificó cuál va a ser el día de la independencia. Todo está planificado o está en el acuerdo de paz cuando hicimos el acuerdo de paz con el gobierno del norte de Sudán. El día de la independencia, si los sureños votan a favor de la independencia, tiene que ser el 9 de julio de 2011. Bueno, todo el mundo votaron a favor de la independencia, 99%, entonces tenemos que esperar el 9 de julio de 2011. Llegó el 2011, a mí me dieron la responsabilidad de los países que hablan español y especialmente Cuba. La delegación cubana está dirigido por el entonces vicepresidente, el compañero Lazo, con el segundo ministro o el segundo ministro de Relaciones Internacionales de Cuba, compañero Marco, pero también con una compañera que hemos trabajado mucho durante todos los años de la campaña por la independencia, que es la compañera Clara. Compañera Clara fue la embajadora en aquel tiempo de Etiopía, pero también cuando nos independicemos, fue también dirigida 3 lugares: Etiopía, Sudán del Sur y la Unidad Africana. Ella vino con el vicepresidente Lazo. Tuvimos como semana o más de una semana.
ellos fueron testigos de que exactamente que el país del sur de Sudán fue independiente. Al terminar, lograr ya firmado, ya somos y reconocidos por países. En el mismo lugar, Sudán del Sur firmó el acuerdo de intercambio de las embajadas o de relaciones internacionales con muchos países latinos que estuvieron presentes en ese lugar, pero sobre todo con país Cuba. Cuba, el país que nos ayudó para que lleguemos a ese punto final que es la independencia desde que empezó la guerra en 1983. Cuba siempre nos ayudó y por eso hablo el español. Y si ven eso, es el símbolo de la universidad donde yo estudié, la universidad que me preparó, la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Estudié, hice todo. Universidad, soy abogado, soy diplomático, preparado por la Universidad Cubana. Gracias a eso, país, un gran país. Bueno, después de la independencia logramos para unificar o ir al pueblo de nuevo, de la misma manera que hicimos la campaña por la independencia. Tenemos que ir a agradecer al pueblo porque son los que votaron por la independencia. Nosotros del secretariado, del partido y también los compañeros de parlamento. Fuimos a todos, nosotros tenemos 2 provincias, que son 2 estados de acuerdo del federalismo. Cuando llegamos para decirle gracias al pueblo, porque son ustedes exactamente los que votaron para que logremos nuestra independencia. Pero sí, la respuesta del pueblo fue muy negativa para nosotros, como partido. La respuesta fue que, bueno, ya somos independientes como país, pero ya retiramos la confianza en el partido Movimiento Popular de Liberación de Sudán, por 2 objetivos. Uno, que el Movimiento de Liberación de Sudán del Sur es que perdió la visión. 2, es que perdió también la misión. Visión y la misión, que el partido tiene que ser cambiado, o el liderazgo tiene que ser cambiado. Gracias, son gente que lucharon, pero no están siguiendo exactamente lo que el Dr. John Dillon planeó, que la civilización o la ciudad tiene que ser llevado al campo y no campo a la ciudad. Tenemos que llevar hospitales, escuelas o el desarrollo al campo. Por eso luchamos para que tengan educación, pero todo no puede ser en la ciudad. Tenemos que ir al campo, enseñarlo a leer, escribir, y llevarles la educación, no solo la educación, sino hospitales y toda la necesidad que tienen. Es decir, que el jefe que teníamos no tenía y hasta ahora no tiene la capacidad para dirigir el país. Tenemos que, o ustedes como gente del partido, según el pueblo, tiene que elegir otros miembros del partido para poder llevar adelante el país. También en ese acuerdo de paz con el Sudán
norte. Acordamos también que en 2015, sur de Sudán, después de la independencia, tiene que ir a las urnas de elecciones por la primera vez para elegir el presidente del país. El presidente Kiir, o Salva Kiir Mayardit, de escuchar eso, de que el pueblo están criticándole fuertemente que perdió la dirección y la misión. Y el 2015 va a ser el día de urnas o elecciones. Entonces él planificó, porque él sabe que si va a ir a elecciones va a perder, porque ya no tiene fuerza, el pueblo ya no tiene confianza en él. Ya cuando escuchó todo eso, él ha preparado una milicia particular que se llama Matiangañol Gelwen Dutkubain. ¿Qué significa eso? Es una milicia, son milicianos tribal de él, de su pueblo. Escondidamente, él preparó ese ejército para prepararse para lo que venga en cuanto a elección. Pero ya él no se piensa en elección, tiene que hacerlo antes. Él llamó a todos miembros del partido, miembros del grupo político. Bueno, nosotros vamos a ir para elecciones. ¿Quién quiere postularse para ser presidente? Bueno, los vicepresidentes como Dr. Riek Machar, él dijo que sí, yo quiero ser uno de los que van a elegir. Mama Nyandeng, que es la madre o la mujer de nuestro héroe Dr. John Brown, dijo también que se va a postular. El compañero Pagan Amon, que es el secretario general del partido, dijo que se va a postular también. Ya Kiir perdió la confianza, perdió la popularidad. Riek Machar tiene la popularidad, pero entonces ahora viene como posición tribal. Kiir, Salva Kiir, presidente Kiir, su tribu, el tribu con más número, y le sigue el tribu de Riek Machar, que quiere postular también como presidente. Y también es el vicepresidente. Riek es de tribu de Nuer, Salva Kiir es tribu de Denka. Salva Kiir, presidente Salva Kiir, hizo como un autogolpe de Estado. Él mandó su milicia a que vengan a Juba ya para empezar el genocidio. ¿Por qué el genocidio? Para que no haya elecciones y silenciar a todos los que quieren postularse como en posición del presidente del país. El día 9 de diciembre, porque Gelwen o la milicia del presidente Kiir son campesinos que no saben el territorio, no saben cómo andar en capital del país, Juba. Al día 9 le llevaron decidieron limpiar la ciudad. Pero la ciudad no es para limpiar la ciudad, sino es para que sepan dónde viven los seguidores que son el tribu de Nuer.
que es el tribu donde viene el vicepresidente Dr. Riek Machar, postulado para que sea el presidente cuando hay elecciones. Ellos conocieron las áreas donde viven Nuer, casa por casa. Se volvieron a sus lugares, al centro, a las unidades militares. Exactamente entre las 9 y 10, entre 9 y 10 de la noche, casi todo el mundo van a dormir. Se escuchó muchos tiros en una unidad militar. Bueno, nuestra población son gente que están acostumbrados de balas porque acaban de llegar de la guerra. Y entonces todo el mundo piensa que eso es una cosa entre militares. Por la mañana, yo, como costumbre siempre, arranqué el carro ya para ir al trabajo. Abrí la puerta, pero muy fuerte las balas. Dije, bueno, aunque no es para mí, pero la bala no se sabe dónde se va a caer. Es mejor déjame calmarme. Entré a la casa para ver si se va a calmar. No se calmó. Al otro día, 16 de diciembre, ya no era intermilitar. Era contra el tribu de Nuer, tocando puerta a la puerta. Si te encuentran, o se encuentra toda la familia, porque nadie puede salir por la guerra militar. Se piensa que es una guerra militar, pero se cambió el día 16 de diciembre. Se toca la puerta, salgan los que pueden salir, se ponen la mujer a un lado, las mujeres al lado, hombres, niños, diferentes lugares, para que se sienten en diferentes lugares. ¿Sí? Si soy el padre de la familia, me preguntan, ¿tú eres el padre de la familia? Yo digo que sí. Bueno, me obligan a acostar con mi hija. Y si tengo un hijo y tengo una hembra, a mi hijo se lo obligan para que se acuestan con su hermana. Después el mismo hijo se acuesta con la madre. Se intercambian. Eso se piensa que si hacen eso, tal vez van a salvar. No, finalmente se matan. Esa es una manera o una de las formas en que usaron para matar la gente. Son métodos no convencionales internacionalmente. No son convencionales. En un lugar encontraron a una mujer con sus hijos. El padre no estaba en la casa en ese momento. Dieron a la mujer. La violaron primero. Violaron a las hijas y a los hijos. Hicieron la misma para que el hijo se acueste con su madre y después con su hermana. Cogieron al niño más chiquito, pusieron el cuchillo, le cortaron la cabeza y aguantaron el sangre del niño muerto, diciendo a la familia para que lo tomara, el sangre del niño muerto. Tomaron
sangre de su querido ser. Cortaron una parte del niño, dieron a la mujer que lo comiera la carne de su hijo. Ella lo hizo, porque son obligados con el fusil arriba de uno. Y también a los niños, a sus hijos, otros hijos. Después de tomar sangre, después de comer carne de sus hijos, de sus hermanos, violados, lo mataron. Esa es otra manera en cómo mataron a la gente en Yuba el día 16 de diciembre de 2013. También se encuentra mucha gente porque la gente se está corriendo uno para acá buscando donde se puede salvarse. Lo ponen en un lugar, en una casa, cierran a la casa con gasolina y le pegan fuego. Son 100, son 200, no importa. Lo ponen ahí, a través del fuego, lo matan. Otra forma que usaron en ese genocidio, si son muchos, en la calle ya no quieren usar las balas, quieren cuidar sus balas, lo ponen en un lugar aire abierto, en un lugares afuera, lo ponen gasolina. Primero te ponen ropas pesadas con gasolina y te queman. Ya no puedes quitar la ropa. Mataron mucha gente de esa forma también. Yo no pude salir de la casa yo salí el día del día 17 de mi casa. Yo para salir, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero la suerte, un amigo que es el embajador de su país en Khartoum, pero venía mucho porque quiere que nosotros hiciéramos o firmemos acuerdos de relaciones entre nuestro país y su país. Pero estaba en Khartoum, en el norte de Sudán. Me llamó mis colegas, compañeros que nos conocimos mucho, pero estaba en la embajada de Khartoum de su país. Me llamó, me dijo, Philip, ¿tú estás en la casa? Le dije, sí, estoy en la casa. Él me dijo, mira, estoy en Khartoum. Yo no tengo forma para ayudarte. Y nosotros no tenemos embajada en Yuba. Si fuera así, te iba a mandar a alguien para que te llevara a las Naciones Unidas, porque todo el mundo se están corriendo ahora de tu tribu nueva. Soy de tribu nueva. El tribu que se están cazando para que lo maten. Yo estoy en Khartoum, no te puedo ayudar y nosotros no tenemos embajada en Yuba. Y tu nombre está en la lista de la gente que se van a matar hoy por la noche. Me asombré mucho. ¿Y cómo lo encontraste? Él me dijo que tu país está vendiendo las informaciones. Los que trabajan en la seguridad nacional están vendiendo las informaciones. Nosotros compramos estas informaciones
de la Seguridad Nacional de Sudán del Sur. Pero mi amigo, no te puedo ayudar, estoy en Khartoum, es muy difícil en Khartoum. Me dijo también que tu jefe, Pagan Amum, ya está capturado, que es el secretario general del partido. Está capturado, lo están llevando a un cárcel que se llama la Casa Azul. Es la cárcel. Si llegaste a entrar allá, muy difícil para poder salir. A Pagan, que es el primer secretario, y todos los miembros del buró político de nuestro partido, del Movimiento Popular de Liberación de Sudán. Todos lo fueron llevados allá. Mayoría lo que pudieron capturar, lo que fueron capturados. Y el que pudo huirse, bueno, se huyó. Yo dije, ¿y cómo voy a salir? Él me dijo también, cuando logres salir y llega con vida donde tú vas a ir, por favor llámame para saber si tú estás vivo. Está bien. Yo saqué el carro, puse todas las cosas mías y para salir. Bueno, habían viejos amigos míos que tomábamos té. En ese lugar es el estado de baloncesto cerca de nosotros. Ahí íbamos a tomar té y me vieron con el carro. Oye, muchacho, ¿dónde va? Y bueno, yo tengo 2 lugares para ir, la protección de la Nación Unida o la embajada de Canadá. Tenía que ir a la embajada de un país latino, tal vez de Cuba, pero no tenía embajada ahí. Fui y me dijeron, mira, tú nos vas a salvar, porque están recogiendo todos los carros. Es mejor que tú andas sin carro. Nadie te va a conocer en la calle, te va a conocer en la calle. Es mejor dejar el carro. Guardé el carro, nada más cogí 3 cosas. El teléfono, mi pasaporte canadiense y el bolso donde guardo mis documentos. 3 nada más. Bueno, salí y cuando entré a la casa para guardar el carro, cogí esas 3 cosas. Volví a salir y los compañeros que estaban ahí, los amigos míos, me dijeron, sí, ahora tú puedes hacer maniobra para poder llegar porque nadie te va a conocer quién tú eres. Pero llegó 3 de ellos. Muchachos, el viejo dijo, miren, ese amigo de nosotros, no es de nuestro tribu, pero es el tribu que se está casando. Si no le llevan a la protección de las Naciones Unidas, se va a morir, lo van a matar, llévalo. Montamos. Pero la casa estaba rodeada de agentes de seguridad. De 15 a 18 años. Jugando como niños, tú no lo puedes imaginar que pueden personas de seguridad o agentes de seguridad. Cuando me monté con esos compañeros que me quieren ayudar a llevarme a la protección de las Naciones Unidas, a 500 metros empezaron a tirar al carro. Y tiraron las gomas primero. Y después ya el carro no puede andar.
es arriba de un puente. Mataron a los 3 que estaban atrás. Yo estaba en la cabina con el chofer. Salí, bajé y el chofer bajó, no sé, hasta ahora, nunca lo vi dónde fue. Y salí por bajo del puente y después a una casa. Me vieron con cara de una persona que tiene problemas y vieron cuando estaba tirando el carro. Me dieron, ¿tú eres de la persona que estaba en el carro? Le dije, sí. Bueno, me pusieron bajo la cama. Y esos gente vienen a chequear el carro, tal vez si estoy muerto o vivo. No se dieron cuenta que yo bajé bajo el puente. Encontraron 3 muertos. Piensan que entre ellos 3 estoy yo. Se fueron. La mujer y su familia en la casa donde me escondieron bajo la cama me dijeron, bueno, mira, tiene que salir, porque si no, si vienen de nuevo a revisar nuestra casa, nos van a matar. Es mejor que tú salgas. Les dije, no tengo por qué buscarle problema. Es mejor morirme que morir toda tu familia. Yo salí. En mi país, como un país nuevo, no tenemos taxi, no había carro, nada más tiene que ser con moto. Los muchachos que manejan moto funcionan como taxis. Encontré uno, le dije, mira, tiene que llevarme a algún lugar, no dije dónde. Tiene gafas negras. En ese momento, los que están manejando los motores son agentes de seguridad también. Vinimos y él ya quería virarse para llevarme al Palacio Presidencial. Yo le dije no, para que me matara. Yo dije no, por mi adentro le dije no. Le dijo, mira muchacho, párate aquí. Le digo, ¿por qué? No, ya llegué donde voy. Entonces ya paró y me dijo, mi dinero, y bueno, le di 5 pesos. Me dijo, no son 5 pesos, son 10. Y bueno, para salvarme la vida, ¿por qué voy a discutir con él? Saqué 10 pesos y se le di. Marché caminando a pie, buscando donde puedo salir. Encontré otro que tiene motor, pero no era sudanés. En esta vez dije, no voy a montar un motor de un sudanés porque todos son de la seguridad. Me di cuenta porque lo conozco por la forma en que se visten. Encontré, no sé si un ugandés. Y tampoco le dije dónde voy. Le dije, coge por acá. Marchamos. Había por frente de radio, de televisor nacional de Sudán del Sur. Y ahí hay una unidad que protege el televisor. Y cuando íbamos, tenemos que coger por el museo donde está los restos del Dr. John Grant, nos dieron no, que está cerrado. Tuvimos que ir obligados por el lugar donde está la fuerza protector de TV nacional.
Pero bueno, muy difícil, no iban a parar y revisarnos. Saber de qué tribu soy yo. Ellos están bien ocupados. Había muertos y están matando, torturando a otros y no se preocuparon por nosotros y tuvimos que. No nos pararon. Llegamos a otro lugar ya donde yo puedo decirle al muchacho, ya voy a caminar a pie. Lo pagué y se fue. Bueno, yo venía buscando porque al otro lado de la calle estaba la embajada de Canadá y ahí donde puedo ir o donde voy a ir. Tengo dos lugares, la embajada de Canadá y la protección de las Naciones Unidas. Pero no puedo cruzar la calle. Ellos hicieron una emboscada porque la gente de la ciudad viven de una forma de tribu tal vive aquí, tribu tal vive aquí, y ese camino es donde la gente puede ir a la protección de la Nación Unida. Hicieron una emboscada allá, mujeres, niños, bueno, todo. El hombre se matan sin hablar. Y yo dije, ¿cómo voy a cruzar la calle? Yo era gordo. No me parezco a mi tribu. Mi tribu son altos y con marcas. Bueno, una mujer que corría con otras, ella está embarazada y se sintió como se va a parir. Si no, no, porque no está en tiempo para parir, sino abortar el niño. La puse, es en la calle. Y los militares empezaron a violar. Yo mirando, no puedo decir nada, porque si hablo, no, ¿de qué voy a hablar si me están buscando a mí? Por la primera vez en mi vida, ver a un hombre acostando a las 12 del día con una mujer en la calle. ¿Pero qué mujer? No son las mujeres. A las mujeres ya son bien, la matan. Ellos están violando niñas de 10 o de 18 a 10 a 15 para abajo, violándolas y después las matan. Esa mujer que está pariendo, las mujeres vinieron a ayudar, sacaron al niño, lo vieron que es varón, y los militares que hicieron ese emboscado vinieron para ver si es varón. Cuando vieron que es varón, lo cogieron las dos piernas. Con el niño golpearon a la madre, hasta que cuando el niño murió, le tiraron al piso y por la culata de fusil le machacaron la cabeza. Y trajeron una botella, lo rompieron, abrieron las patas de la mujer y por donde salió el niño pusieron la botella, una botella rota, empezaron a empujar. Cuando yo vi están haciendo eso, todos están muy ocupados, yo dije, bueno, es el momento ahora, como están ocupados, voy a cruzar la calle. Crucé la calle. Al llegar al otro lado de la calle, escuché a la mujer gritando, ¡oh! Me di cuenta que ya está muerta.
Bueno, pude salir en ese lugar y ya marchando hasta la embada. Y cuando llegué a la embada, cerca de la embada del Canadá, ellos están hablando en su dialecto. Ese muchacho que viene no sabe que la embada está cerrada. Bueno, déjalo que venga. Si es de Nuer, del tribu que estamos buscando, me disculpo. Si es uno de esos tribus que estamos buscando, vamos a revisarle, porque el que mató mucha gente es la identidad nacional. La identidad nacional te dice tu provincia, tu municipio y también tu tribu. Entonces, si se encuentra su documento, tiene de Nuer, tribu de Nuer, ya, esa es la carta de tu muerte. Yo llegándome donde están ellos, así taparon la puerta con sus cuerpos. Entonces cuando llegué, yo no sé qué me pasó, sin miedo, no me siento, yo ya me sentí, no siento nada. Abrieron y se quedaron en los lados. Entré, había timbre, ese timbre tú puedes tocarlo para que alguien venga del lugar para que abra la puerta. Toqué el timbre, nadie. Volví a tocar, nadie. Yo dije, bueno. Y volvieron a taparme, así contra la puerta. No puedo salir. Entonces, esos son pensamientos que vienen ni un segundo. Yo dije, bueno, yo voy a tomar un arma, un fusil. Vi quién es el más débil que yo puedo coger su fusil, bajarme con él y si logro cogerlo, tirarnos. Si me muero, bueno, maté a alguien también. Yo dije, no, la violencia produce violencia. Déjame pensar. Arriba de la puerta hay un número de teléfono y ese teléfono es el teléfono en que tú puedes llamar para hacer una cita. El teléfono de citas. Empecé a marcar el teléfono llamando. Y teléfono nada más ha servido, no había nadie en ese lugar. Bueno, y ahora es mi muerte. Voy a coger fusil y nos matamos ya. Dije, no, como dije, la violencia produce violencia. Déjame pensar. ¿Qué es lo que pensé? Bueno, déjame aguantar ese teléfono como que estoy hablando con alguien. ¿Y en qué idioma voy a hablar? Si son dialectos nuestros, me van a dar cuenta. No hablo todos dialectos. Se le van a dar cuenta que no estoy hablando con nadie. Si habla inglés o árabe, se van a dar cuenta que no estoy hablando con nadie. Entonces dije, bueno, yo voy a hablar español. Empecé a hablar español solo. Y empecé a caminar hacia ellos. Y cuando caminaba y hablando español se abrieron así de lados. Y entonces pude salir. Y al salir a la puerta para la calle, me dieron dos hombres armados, porque todo estaba en posesión de guerra.
2 hombres armados, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Empezamos a caminar, escuchándome, yo hablo, ¿cómo estás? Y así cosas, como que estoy hablando, fingiéndose. No estaba hablando con nadie, español. Había un carro grande. Ese carro, me parece que es de construcción, un carro grande. Si te han conocido que tú eres de tribu de Nuer, te dicen monte en el carro. Y cuando llega el carro ya vas a encontrar gente muerta y te tiran muertos. Entonces, para no cargarte y ponerte arriba del carro, no. Tú tienes que subir y te matan cuando llega dentro del carro. Cuando el carro está lleno, lo llevan, lo botan donde lo botan, no sé dónde, y vuelvan a poner otro carro ahí. En el tribu no era acuerdo de cultura, hay grupos que se la marcan así en la boca. Ya se saben que son 3. No hace falta preguntarlo. Le dieron monten al carro, montaron al carro. Y cuando montaron al carro, ya lo tiraron. Yo no puedo mirar y no, yo escuché nada más tiros, porque uno al lado izquierdo, uno al lado derecho, no puedo ni mirarme, no. Y el jefe de ellos, de los 2 de la guardia que me están, que anda conmigo, el jefe de ellos le preguntó, oye, ¿y por qué eso? ¿Que andan con ustedes? ¿Por qué no montó el carro? Los soldados respondieron, no, él está hablando con los blancos. Bueno, si él termina de hablar con blancos ahora, después, tiene que revisarlo y ver el carnet. Si es de tribu Nuer, tiene que montar el carro y matarlo. Y yo dije, entonces nunca voy a terminar de hablar con ese blanco. Entonces seguimos caminando hasta llegar a ver un grupo muy grande. Y al ver un grupo grande corriendo, esos son ugandeses. Les pregunté, oye, ugandeses, ¿dónde van? Me dijeron, no, nosotros vamos para nuestra embajada. Los 2 militares que venían conmigo ya están parados esperándome que terminara de hablar con los ugandeses. A una distancia de 5 metros, esperándome. Pregunté a ellos, ¿dónde van? Me dijeron que van para sus embajadas. ¿Y de dónde vienen? No, de la protección de la Nación Unida. ¿Y dónde está? Porque yo sé la entrada oficial y esa entrada extraoficial. Nunca entré cuando estaba trabajando haciendo la movilización por la independencia. Yo nunca entré. Nosotros usamos la puerta oficial. Me dieron, no, es esta. Yo dije, bueno, ellos venían saliendo de la Nación Unida, entonces, como son muchos, más de 200, 150, ellos salían y yo entre ellos entré. Las guardias que están esperándome no pueden ni tirar porque van a tirar cualquiera. Y ellos tienen buenas relaciones diplomáticas con Uganda, no pueden tirar o matar a ningún ugandés. Hasta que llegué donde está la Guardia de Protección de la Nación Unida. Estas son la Guardia de la Nación Unida. Aquí están las 2 guardias y aquí atrás de la Guardia de la Nación Unida estoy yo. Ya entre yo
y ellos están limpios porque los ugandeses ya se fueron. Me ven y yo la veo, pero ya en la protección de las Naciones Unidas. Yo levanté mi mano y le dije, bye bye, adiós. En su dialecto, Denka, dialecto, dieron el shepo, que quiere decir se salvó. Entonces empezaron a discutir. Oye, te dije que eso puede ser nuez, lo revisamos y si es nuez lo matamos. Y el otro le dijo, bueno, pero está hablando con el blanco, no sabemos si esos gente son de la Nación Unida. Y tenemos órdenes de que no podemos matar cualquiera, sino están buscando el tribu de Nuer. ¿Cómo vamos a ver si es de tribu de Nuer si está hablando con un hombre blanco? Y yo le dije, mira, cuando veníamos, ¿cuántos Nuer estaban en la calle muertos? Tal vez no es mi día hoy. Vayan a buscar otro si quieren matar. Mi salvé, no son ustedes que me van a matar. Tal vez voy a morir adentro o en otro lugar, pero no usted. ¿Y qué vamos a decir al jefe entre ellos? Bueno, un compañero que había trabajado conmigo durante la campaña del referéndum me llamó. Philip, sí, a mí me tiraron y estoy muy mal. Perdí mucha sangre. Yo voy a morir por las dos cosas. Uno, porque sangré mucho. Perdí mucha sangre. Otro, el que me tiró todavía está aquí conmigo. Tal vez me va a tirar me va a dar el tiro final para matarme. Por favor, ustedes son gente que trabaja en el partido, trabaja en gobierno, son gente conocida. Usted puede venir a salvarme. Me disculpo. Yo le dije que sí, yo puedo venir, pero no sé si voy a llegar o no. Porque ahora mismo salieron gente aquí que quieren ir al aeropuerto, porque el aeropuerto está cerca de la protección de la Nación Unida. Salieron compañeros que quieren ir a tomar, ¿no? Y la mataron ahí antes de llegar al aeropuerto, que los cuerpos están aquí. No sé si voy a llegar donde estás, porque me van a matar. Me dijo, ¿tú ya llegaste a la protección de la Nación Unida? Me dijo que sí. Le dije que sí, ya llegué. Él me dijo que no saliera, déjame morir. Es mejor que muero solo que morimos los dos. Ya sé que voy a morir, pero hermano, déjame decirte eso. Le dije, sí, deme. Me dijo, no nos olvidan. Nosotros no tenemos ninguna culpa. Tú viste todos los Nuer o el del tribu de Nuer que murieron en la calle. Le dije, sí, son miles. Niños, mujeres, hombres, ancianos. Me dijo, bueno, no nos olviden. Recuérdanos. No tenemos culpa, nuestra culpa es una sola cosa. Es que somos Nuer. Por eso no nos matan. Y bueno, no lo vamos a olvidar. Pero bueno, había un grupo. Ese grupo se autonombró
grupo de la salvación. Son gente que trabaja en la seguridad del gobierno, pero ellos se dieron cuenta que su tribu está en peligro. Quieren ayudar los miembros de su tribu. Yo tenía el teléfono de ellos. Les llamé. Compañero, hay un compañero que está en el peligro. ¿Se van a matar o se va a morir porque ha perdido mucha sangre? Me dieron dónde está él. Le indiqué el lugar. Me dieron, bueno, llámalo. Le vamos a recoger fuerza a lo bueno o a lo malo. Llamé al otro, el muchacho que estaba perdiendo sangre. No fue el que levantó el teléfono, sino quien lo mató. Y me dijo, ¿con quién quiere hablar? Con la persona que habló hace poco contigo, le dice. Él me dijo, ya lo maté. Le dije, está bien. Colgué. Llamé a la gente que yo había hablado para la gente de salvación. Le dije, mira, no vayan a fajar por gusto porque ese muchacho ya está muerto. Si conocen otras personas que están en peligro, vayan a ese lugar, pero dejan eso ya, un caso que ya terminó, se murió. El presidente ya había planeado porque él supo que mucha gente ya van para protección de las Naciones Unidas. Hizo un orden que a partir de las 4 nadie puede andar en la calle. Si tú vas a estar en la calle, te van a fusilar, te van a matar. Y tengo un amigo mío que fue mi profesor, sudanés. Fue nuestro profesor en la Isla de la Juventud. Después estudió en una escuela en La Habana. Y le llamé, oye, ¿dónde estás? Me dijo, estoy en la casa. Y me preguntó, ¿y tú dónde estás? Le dije, estoy en la protección de la Nación Unida. Me dijo, es muy difícil salir de la casa. Yo no sé cómo voy a salir de la casa. Tú dígame, ¿cómo tú llegaste allá? Dame tus rutas, ¿cómo llegaste? Le dije, no te voy a decir nada, porque está lleno de militares. Yo no sé cómo me salvé. Busca tu camino, porque no te puedo asegurar. Yo no sé ni cómo salvé. A poco tiempo, alguien lo salvó, lo trajo para la protección. Ya en la protección de la Nación Unida son miles y miles y miles. En estos 2 días murieron 50,000 personas de tribu negro. Entre la muerte puerta a puerta, lo que mataron en la calle, 50,000 personas perdieron las vidas en 2 días. En Cuba es muy frío, es muy caliente, a grado de 40 por el día. Y la temperatura se baja mucho por la noche, mucho frío. Las mujeres embarazadas empezaron a parir y
no hay agua, no hay comida, no hay nada. Los recién nacidos empiezan a morir por el frío y por el calor por el día. A los 2 días, yo estuve ahí 2 días, llegó el invasor de Canadá buscando a cualquier ciudadano que tiene el pasaporte canadiense. Yo y el amigo mío, el profesor, tenemos pasaporte canadiense. Nos dieron, bueno, les vamos a llevar para Nairobi, como sacarnos de ese lugar. Y yo me negué a ir por tener pasaporte canadiense para ir a esconderme. Dije que no. Y los ancianos que se encontraban con nosotros, unos son ministros, eran ministros porque ya estaban en protección de las Naciones Unidas, nos dieron, no, tiene que ir. No podemos morir en un lugar todos nosotros. Tiene que ir y decir al mundo por qué nos están matando. Tienen que ir y tienen que escuchar a los ancianos. Bueno, salimos. Vinimos a Nairobi. Nos pusieron en un cuarto los dos camas, uno con una cama. Empecé como para temblar. Yo nunca he quedado dentro de la ciudad de Nairobi. Si voy para Canadá, nada más aeropuerto. O si voy para Sudán del Sur, nada más aeropuerto. Yo pregunté a amigo, oye, me estoy temblando, ¿será el frío? Que la gente dice que Nairobi tiene mucho frío. Él me dijo, no me siento frío, no hay frío. Tal vez que tú estás enfermo. Le dije, tal vez. Me tocó así, me dijo, no, tú no estás enfermo, está bien. Y él me dijo, ¿de qué estás pensando? Le dije, estoy pensando cómo me salvé y cómo salvamos nosotros en esa guerra. Me volvió a preguntar, o me dijo, ¿tú tienes miedo? ¿Tú te sientes con miedo? Le dije, sí, ahora ya me siento miedo. Cuando acepté que estoy temblando del miedo, ya me calmó, empecé a calmarme. Pero cuando estaba en Sudán del Sur, no me sentía eso. Bueno, a los 2 días nos llamaron en la embajada de Canadá que nos iban a dar ticket, pasaje para ir a Canadá. Éramos muchos. Y yo me levanté de la mano y pregunté si uno no quiere ir, ¿qué pasa? Me dieron, bueno, tienes que firmar de que te encontramos, eres tú el que no quiere venir. Entonces me volví a la gente que estaba ahí, que venía conmigo, era como 200 personas. Compañeros, vamos a ir a Canadá, países, a escondernos porque tenemos pasaporte de esos países y dejar a la gente muriendo. Yo no voy a ir. Otros 5 personas levantaron la mano que tampoco se van a ir si estuvieron de acuerdo conmigo.
nos llamaron, el oficial de la embajada, que firmáramos que nos queremos ir. Firmamos, salimos, nos dieron, bueno, ahí está la puerta abierta. Ya terminamos con ustedes. Salimos, no sabíamos ir por la izquierda, por la derecha. Yo nunca estuve en Nairobi, nada más aeropuerto. Y de ahí vino mi mente de que tengo amigos que me dijo, el amigo que trabaja en la embajada de su país en Khartoum. Bueno, empecé a llamar. Compañero, sí, Philly, ¿dónde estás? Era conocía que el teléfono de Nairobi. Le dije, estoy en Nairobi. Oye, ¿pudiste sobrevivir? Le dije, sí, pude sobrevivir. ¿Y dónde está ahora? Le dije, estoy en la embajada, pero salí de la embajada de Canadá. ¿Y dónde va a ir ahora? No, vamos a buscar dónde podemos ir. Vamos a recoger nuestra cosa en el hotel donde dormimos hace 2 días. Le digo, bueno, cuando llegue allá vuelvo a llamarme. Llegamos al hotel, nuestras cosas no son tan cosas. Yo andaba nada más con mi pasaporte, no tenía nada. Pasaporte, mi teléfono y mi bolso para guardar mi documento. Cuando llegamos a ese hotel, lo volví a llamar. Me dijo, ¿tú ves algún taxista allá? Le dije que sí. Me dijo, llama a ese taxista. ¿Cómo tú estás vestido? Me pregunta a mí. Le dije, estoy vestido así y así y así. Me dijo también, te voy a mandar a un lugar para encontrar una persona. Y esa persona está vestido de esa forma, me explicó. Entregué el teléfono al chofer. Y él habló con el chofer, tiene que llevar a ese muchacho a tal lugar. Y no le pide dinero. Alguien lo va a pagar. Bueno, salimos con el chofer. Y cuando llegamos a ese lugar, yo reconocí a la persona con su ropa. Y me conoció también con la ropa que tengo puesto. Me invitó a tomar té. Tomamos té. Me dijo que, ¿cómo te sientes? Le dije, no, como tú sabes, nada más tengo dolor de cabeza. Me dijo, bueno, me dio aspirina. Tomé mi aspirina. Me dijo, me dieron que tú andas con 5 personas y tú. Y sí. Bueno, nuestra embajada nos dieron ese dinero. Tú y tu gente. La semana que viene vuelvas. Te voy a llamar. Y vamos a hacer la misma forma para que alguien te pueda traer. Tal vez puede ser ese lugar o otro lugar. Bueno, yo llegué al hotel donde está mi gente y le dije, compañero, bueno, antes de salir, yo le dije a mis compañeros, voy a ir con ese chofer porque un amigo mío me llamó para ir. Me dijeron, no, te están secuestrando. Le dije, no, tengo confianza en él. Fue un compañero que nos conocimos hace un tiempo y son compañeros míos. Y si me van a matar, si es un secuestro, bueno, ustedes saben ya que me secuestraron. Y regresé con dinero. Me dieron, bueno, él te confía. Fuimos, le di, vamos a poner, nosotros seleccionamos a un compañero mayor que todos nosotros para que guarden, para que sea responsable de nuestro dinero.
Yo le di el dinero. Él pagó la renta por una semana y el dinero que teníamos que comer por una semana. Al otro día me volvieron a llamar. Fui, me dijeron, mira, nosotros no lo podemos mantener por mucho tiempo. Nada más para que se calmaran por esta semana. Ese dinero, lo que vamos a dar ahora, serán las últimas. Ustedes tienen que pensar dónde van. Yo voy para Etiopía. Y los demás van a pensar y uno tiene que decidir dónde va. Me disculpan. Muchas gracias, compañero Lazo, por estar mirando. Viva la Universidad Central, nuestra. Lionel Lazo, mi profesor, mi compañero de lucha, está mirando. Bueno, llegué a ese lugar. Me dieron dinero, tuve que regresar, dije a mi compañero, mira, esos son dinero y son final. No vamos a recibir ninguna ayuda más. Yo decidí ir para Etiopía. Ustedes vienen conmigo. Cada uno tiene sus planes. Yo pensé que eran revolucionarios, pero tenían sus planes. Yo empecé a comunicar con la gente que salvaron también como yo, pero tuvieron que caminar a pie desde Etiopía desde Sudán del Sur hasta Etiopía, pero en la frontera. Y hablé con la embajadora Clarita, me dijo que me va a recibir en el aeropuerto porque no sabía nadie. Llegué a Etiopía, la embajadora me dijo, mira, en la embajada de Cuba tenemos cuarto para ti. Le pregunté que yo sé, le dije que yo sé que aquí ya empezó las conversaciones de paz entre nosotros que tuvimos salvarse de genocidio y el gobierno. Y me dieron que lo están haciendo aquí en Etiopía. Déme ir a ese lugar, saber lo que está pasando y si no, voy a volver. Pero si hay un cuerpo armado en la frontera, yo no voy a volver, yo voy donde está esa fuerza. Entré, el chofer me llevó al hotel donde están haciendo las negociaciones y la gente nuestra me recibieron y me dieron un cuarto. Estuvimos ahí, ya terminó las negociaciones de paz entre nosotros, ya somos rebeldes ya con el gobierno. Y cada uno tiene que regresar donde vino. Nos iban a dar ticket o pasaje para volver donde tú vienes. Yo tenía que volver a Kenia. Yo dije, no, ¿para qué? Empecé a hablar con Dr. Riek Machar, que era vicepresidente del país, y que se salvó también porque tuvo que caminar a pie desde Yuba hasta la frontera de Etiopía. Él nos dijo, porque ya éramos grupo, nos encontramos en esa reunión. Él
o la Nación Unida, no sé quién, la gente que son responsables de la reunión en Etiopía, nos alquilaron una guagua, un ómnibus. Fuimos, pasamos la frontera de Etiopía y fuimos al otro lado de Sudán del Sur. Nos encontramos, ahí había militares, intelectuales, estudiantes, campesinos, había de todo tipo. Y nos llamaron para hacer una conferencia, para preguntarnos qué vamos a hacer. Ya somos una fuerza, tenemos militares, generales con sus fuerzas, tenemos intelectuales, tenemos el vicepresidente aquí, tenemos todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer, intelectuales? Bueno, vamos a hacer el movimiento, vamos a hacer un movimiento. ¿Y cómo se va a llamar el movimiento? No, nosotros somos del Movimiento de Liberación de Sudán. Ellos también son del Movimiento de Liberación de Sudán. El movimiento se dividió en dos. Somos un Movimiento de Liberación de Sudán. Bueno, ¿quién va a dirigirnos? Se eligió el compañero Dr. Riek Machar, el que era el vicepresidente de Sudán del Sur. Y otro se llama Alfred Lado, que también era ministro en Yuba, a nivel nacional, a nivel del sur de Sudán. Ya tenemos un movimiento que se llama Movimiento de Liberación de Sudán. Ya tenemos jefe. Ya tenemos el cuerpo de movimiento organizado. Ahora nos tocó atacar. Atacamos el estado de Jonglei, la provincia de Jonglei, atacamos la provincia de Alto Nilo, atacamos la provincia de Unidad Nacional. ¿Por qué se llama la provincia de Unidad? Porque ahí donde está el petróleo. Entonces no se va a llamar por el nombre del lugar, sino es donde está la comida de todo el mundo. Entonces el centro de la unidad se llama Bentiu. Es la parte, una provincia exactamente de tribu nueve de la gente que se están matando. Ya somos fuertes y capturamos a esos lugares. También la población civil nos apoyó. Y son buenos guerreros, nos apoyó fuertemente. Estábamos en un lugar, se llama Nasser. Nasser es la frontera, casi la frontera de Sudán del Sur y Etiopía. Un traidor trajo a la milicia de Salva Kiir Mayardit. Nos sorprendieron y tuvimos que huir, y entonces fuimos a un lugar que se llama Pagak, casi también en la frontera con Etiopía. Es un río. Vas a cruzar cuando estás bañando, si tú entras al otro lugar, ya está en Etiopía, al otro lado de nosotros. Hicimos otra conferencia, ya nos organizamos con documentos políticos, con una constitución, con todos los documentos que se requiere un movimiento. Tenemos la fuerza militar, la fuerza política, y hasta 2015 a mí me eligieron como representante del movimiento para Caribe y Latinoamérica, reconociendo a Cuba. Cuba es el país. Fui para Cuba en 2015
Y después de un tiempo vino para acá, fui recibido con la compañera Clara, la embajadora en Cuba. Ella me dijo, mira, tú estás muy mal, tiene que ingresarse para estudiarte. Me ingresaron en el hospital Hermana Imagen. Ahí el resultado médico que tengo diabetes y la presión. Bueno, mis hijos estaban aquí en Canadá, vino para Canadá, se confirmó la misma cosa. Esa es la historia. Ese símbolo, dice 15 de diciembre, es como símbolo de genocidio. Cuando en solo 2 días mataron a 50,000 personas. Y nos quedan hoy 3 días para conmemorar ese día. Estoy aquí para decir eso, toda historia, para que ustedes sepan qué es lo que pasó. Y eso es exactamente lo que pasó. 2 años después de la independencia, perdimos la unidad popular que teníamos como partido único. Tuvimos que luchar entre nosotros por simplemente el presidente Kiir no quiere salir del poder y quería fundar el miedo de que si tú vas a postular para la posición del presidente, no solo tú que vas a morir, sino tu tribu. Y eso ya se convirtió en miedo. Pero Kiir también no se quedó en eso. Creó en el país riñas entre tribus. Ya no hay entendimiento. Nuestro objetivo es para sacarnos ya somos independientes, éramos tribus en sur del país, de Sudán. Pero todos estuvimos de acuerdo de que tenemos que ser independientes. Entonces, tenemos que pensar como nacionalistas, unistas, tenemos que unir. Tenemos que unir al pueblo, porque en la unidad está la fuerza. Eso lo aprendí con ese profesor mío, que lo veo ahora, el compañero Leonel Lazo. Profesor, ese es el símbolo de nuestra universidad, Universidad Central de Las Villas. Es mi arma de lucha. Yo lo cuento esa historia porque ya no tenemos país. En vez de construir un país, ya estamos construyendo riñas entre tribus. Kiir se convirtió en un líder tribal. Nosotros en partido dijimos en muchas reuniones, presidente Kiir, tú tienes una historia única. Tú eres el primer presidente del sur de Sudán. Ya tienes que renunciar porque ya no puedes. No tienes capacidad intelectual. Tú eres un buen militar. Porque él de 12 grados, no terminó 12 grados. Es decir, puede ser un buen militar porque cualquiera puede ser buen militar, pero es semi-analfabeto. Si ven sus discursos, ya una persona enferma,
nosotros te vamos a poner en la historia como el primer presidente del país del Sudán del Sur y te van a respetar por generaciones y generaciones. No, por ser ambicioso, ser presidente, empezó a matar y a crear riñas entre tribus. Ya de nación, porque somos, yo le dije personalmente, presidente, usted es padre de los padres. Nosotros somos padres de ese país, porque somos los que votamos, somos los que luchamos por este país. Es decir, somos padres de ese país. Y tú, para retirarse con dignidad, ya tú eres un hombre viejo de 80, no sé cuántos años. El vicepresidente, un joven, no tan joven, pero puede seguir, es un doctor en ciencia, no analfabeto. Compañero Pagán, muy intelectual y preparado políticamente. Tenemos que dar oportunidad a una sangre nueva, no sangre nueva solo, sino es que la población ya no tiene confianza en ti. Si vamos a votar, nuestro partido va a perder. Pero en aquel tiempo no hay partido que puede votarse, que puede hacer competencia con SPLM, porque es muy fuerte. Pero cuando nos dividimos, ni Kir tiene fuerza. Y para que ustedes vean que está enfermo, un día en que empezó el homicidio, él llamó una reunión para hablar del pueblo en cuartel general del ejército. Muchos civiles, militar, un pared militar, diplomacia de todo el mundo, criticado, que tiene credenciales en nuestro país. Es una pena decirlo. En público se estaba cantando el himno nacional. Él tenía la mano así y a poco empezó a ver qué es lo que pasó en su cuerpo. Era que estaba orinando. Tal vez mucha gente la vieron. Y fue capturado porque todo era en vivo. Es un acto muy grande nacionalmente. En ese mismo lugar, los que tomaron el video, lo que está en vivo, porque era el televisor nacional. De ahí lo fusilaron. No sé por qué tengo suerte. Me salvé. Esa no fue mi salvación. La primera, no. Cuando era niño, voy a tener tiempo que no sé hoy. Me salvé en un campo de guerra. Y mi salvación fueron los cubanos, que me iban a cortar mis dos piernas. Me salvaron, que no me van a cortar las dos piernas. Me dieron todos los medicamentos que pueden salvarme, pero no se quedó así. Nos llevaron para Cuba a estudiar, sin pagar ni un centavo, porque en primer lugar los médicos nos preguntaron por qué están en la guerra. 13, 14, 15 años, somos niños. ¿Por qué están en la guerra? Bueno, luchamos por nuestra patria.
No, esta es contra las leyes internacionales. Niños no pueden ir a la guerra. Nosotros como médico cubano, como médico, no solo darte medicamentos para curar tus heridas, sino le vamos a llevar para Cuba a estudiar. Le dimos, no tenemos dinero. Y aquellos médicos nos dieron, no se trate de dinero, se trata de internacionalismo. ¿Qué internacionalismo sabemos en aquel tiempo? Supo Pía saber qué cosa es internacionalismo después de un año estando en Cuba. Los médicos aquellos nos dieron, nosotros, Cuba, ayudamos a los países de tercer mundo. Allá hay muchos estudiantes de Angola, de Nicaragua, de cualquiera, hasta los norteamericanos estudiando medicina también. Llegamos a Cuba, tenemos todo garantizado. Ropa, comida, tu profesor, aula, libros, todos. Soy abogado, gracias a Cuba. Terminé mi grado, alto grado de posgrado, gracias a Cuba. Y no soy yo solo, de todos aquellos que estudiaron Cuba, de diferentes países y de cualquier continente. Por eso es nuestro movimiento, porque cuando fuimos y nos organizamos como movimiento, nos nombran SPLM. Y lo que están en gobierno también se llama SPLM. Y fue muy difícil para aquellos organizadores de las reuniones, porque cuando lo ponen en ese lugar, SPLM, en otro lugar, SPLM, se confunde y nosotros nos confundimos. Puedes ir a sentar con tu amigo porque teníamos el mismo nombre, porque el movimiento se dividió. Son nuestros compañeros que trabajamos en las oficinas, pero tú no sabes de qué partes está. Entonces los organizadores nos dieron nombre, crearon nombre. Esa, SPLM en gobierno. Y esa, SPLM en la oposición. Entonces, nuestro SPLM se llama I.O. en oposición. Y el otro SPLM lo nombraron SPLM I.G. SPLM en gobierno. Entonces supimos de qué parte a cada uno le pertenece. Y nuestro lema como SPLM en oposición es viva. ¿Por qué viva? Porque Cuba nos hizo hombres y mujeres y nos salvó de aquellas guerras, tragedias. Viva, porque el himno de guerra de Cuba. Patria o muerte venceremos. Y nosotros ahora, nuestro lema es que viva SPLM en la oposición. Nuestra gente no sabe qué cosa es, qué cosa decir viva. Entonces teníamos que explicar en todo el país, unidad por unidad. Viva quiere decir long live. Es que lo que tú estás haciendo, estás convencido de que va a vivir, estás haciendo algo que sirva, estás haciendo o estás en el lado correcto.
y si está haciendo algo con todo su corazón, vas a vencer y vas a vivir por siempre como está viviendo Cuba. Y así termino. Viva Cuba. Viva Fidel. Viva Díaz-Canel. Viva el Partido Comunista de Cuba. Viva especialmente la oposición. Viva nuestra líder, Victoria Machar. Está en cárcel ahora y le voy a explicar el por qué no hoy. Porque aunque está en cárcel, nuestro movimiento sigue vive entre nosotros y va a vivir porque el que lucha vence hasta la victoria siempre. Gracias.